A propósito del Día Internacional de la Paz que se celebra este 21 de septiembre, reanudamos la conversación con la doctora en Ciencias María Elena Álvarez Acosta, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional y profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Les reitero los buenos días, profe. Buenos días, de nuevo te lo reitero yo a ti. Seguimos preguntando al respecto de los conflictos en el mundo y sería oportuno señalar entonces lo que vive nuestra región actualmente cuando Venezuela, nación de nuestra región, está siendo amenazada también por Estados Unidos, que es el factor que se repite una y otra vez. Bueno, se repite hace tantos años y de la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces, bueno, estábamos hablando hace poco de los estados terroristas, etcétera. Cuando termina la bipolaridad, entonces Estados Unidos empezó a buscar enemigos. El primero fue el narcotráfico, después estuvo el terrorismo. Y en este caso Venezuela es acusado de estado de narcotráfico y de terrorista. Y bueno, se han tomado toda una serie de medidas. Por eso te decía que te hablaba del derecho internacional y de los mecanismos. Pero cuando tú miras la situación de Venezuela y todo lo que se ha hecho contra Venezuela, este sería un último capítulo, tal vez o no, muy peligroso, pero no ha sido lo único que se ha hecho, tal vez este es el más peligroso, pero yendo hacia atrás, tú recuerdas, por ejemplo, la agresión del 20 de diciembre del año 89, que se llamó causa justa, aunque tiene sus diferencias, contra Panamá, que fue para coger preso a la primera figura de Panamá porque era narcotraficante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de que a Estados Unidos le preocupa que Venezuela sea esto. No, estamos hablando de que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y Estados Unidos ya tiene bastante con Cuba aquí y con Venezuela para además permitir que después que ha utilizado todos los mecanismos, que no los voy a mencionar porque no voy a dar una clase de historia, este sería el último, tal vez el más peligroso, porque yo siempre digo, y me lo dicen los militares amigos míos, que en una amenaza puede haber hasta un error humano, pero indudablemente estamos hablando de paz, no de guerra. ¿Qué significa eso para el pueblo venezolano? ¿Qué significa para la región? Entonces, están los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. ¿Pero qué significa? Porque yo te decía que el derecho a la vida es el derecho más importante y para vivir hay que tener paz. Entonces, ¿cómo vive el pueblo venezolano? ¿Pero por qué se hace? Entonces, ha sido recurrente. Yo, cuando venía al programa, busqué cuántas agresiones ha tenido Estados Unidos hacia América Latina y no sé, te puedo decir, pasando... Son tantas, Haití, decía la de Panamá porque fue tal vez la más impune, fue la que marcó después las otras guerras que desarrolló Estados Unidos. Pero en el caso de Venezuela se ha hecho de todo, incluyendo gobiernos en el exterior, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto esto se monta en una acción hacia el interno, donde se dedica dinero tratando de crear situaciones de inestabilidad que se ha vivido en Venezuela? Yo he estado ahí, es una cosa así que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y entonces ya ahora suben la parada, esto comenzó en agosto, hay varios escenarios que todos son peligrosos, porque la guerra o la amenaza de guerra lleva a una situación en contra de la paz, en contra del bienestar, en contra de que las personas estén tranquilas, no solo Venezuela, sino la región en general. O sea, no es nada nuevo, pero desgraciadamente se sigue utilizando y se va a seguir utilizando. No sé si te satisface lo que te digo. Exactamente, sobre esta amenaza a Venezuela que afecta toda la región, pues es imprescindible hablar entonces de los mecanismos de unidad que tiene la región para defenderse, y estamos hablando del ALBA, de la CELAC, por ejemplo, que son bloques sólidos y que han denunciado la agresión de esta nación imperialista. Yo recuerdo cuando se declaró la zona de paz, se declaró en Cuba. Pero volvemos a lo que te dije al inicio. Estados Unidos no solo es el hegemón a nivel internacional, sino que históricamente su influencia ha sido muy grande en América Latina. Y estamos en el periodo de transición. Estados Unidos quiere fortalecerlo porque, sobre todo, aunque sigue siendo su presencia la más importante en América Latina, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la presencia de China es muy importante. Y sí, estos organismos se crean
en función de esto. Pero primero habría que lograr la unidad de los países latinoamericanos. Habría que crear la conciencia dentro de toda la población, porque a veces por desinformación, por problemáticas, pues entonces la unidad puede lograrse, pero no llega a ser efectiva. Y entonces seguimos en este limbo de una posible amenaza. Te decía la de Panamá. En Panamá, bueno, se sabía prácticamente que había una situación tremenda y lo invadió. En este caso, bueno, se ha detenido, porque estamos hablando de un Trump que dijo que no iba a haber guerra. Y que lo iban a nominar Premio Nobel, Nobel de la Paz. No, son capaces de dárselos también, pero además, volvemos a Venezuela, mira el mapa, Venezuela está ahí, pero además con tremendas riquezas, pero además ha tenido durante muchos años situaciones terribles y ha enfrentado a Estados Unidos con éxito. Y tenía en los últimos tiempos una situación bastante estable, próspera, tiene relaciones con Rusia, con China. Todo esto preocupa a Estados Unidos, pero lo que más preocupa es el petróleo que tiene Venezuela, que lo quiere controlar. Y como no puede hacerlo, pues entonces utiliza los mecanismos que tiene y que sabe, que además los está usando desde el inicio. Y entre estos mecanismos usted hablaba de la desinformación y de la formación de la opinión pública. Quisiera hablar un poco del papel entonces que juegan los medios de comunicación en todo este entramado para generar una opinión pública a favor de lo que hace Estados Unidos y cuánto pueden ayudar a evitar una guerra o a propiciarla las informaciones que se publiquen en los medios. Las redes. Entren las redes. ¿Quiénes controlan las redes? ¿Quién controla la información? Ahora mismo, con toda esta situación que se ha dado, hay un grupo muy famoso, se me olvidó el nombre, que dio el concierto en España, que no lo dio porque entonces descubrió que tenía, que Israel, ¿cómo se llama? Calle 13. Que Israel invertía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú repites y repites desde los niños, desde los juegos, determinados conceptos, determinadas acciones, te las llegas a creer. Y por ejemplo, el constructo que se ha hecho, y vuelvo a Gaza, a Palestina, de esa contradicción lleva más mecanismos de represión, llevan a que tú, en cualquier lugar del mundo, incluyendo Cuba, tú converses con las personas y no saben la esencia, pero te dicen, no, pero por esto, por esto y por esto y por esto. Por eso me gustó tanto el recital de Silvio, porque Silvio hizo una poesía bella con respecto al Holocausto, que fue terrible, y al final dice, qué corta memoria tienen. Porque los pueblos no pueden olvidar, pero los pueblos están olvidando. Y entonces, a través de esos mecanismos, desde que tú eres pequeño, tú vas viendo determinadas cosas y llega un momento en que tienes un esquema en tu mente, que es lo que explica que determinados grupos ganen en las elecciones, que tú te creas determinado aspecto, por ejemplo, con respecto a Cuba, con respecto a Venezuela. Y entonces tú a veces conversas con las personas, porque uno siempre no tiene la razón tampoco, fíjate. Pero bueno, hay cosas que son tan evidentes, pero a través de esta maquinaria tremenda, que es la desinformación, como yo digo, no la información, todavía quedan medios muy serios, muy objetivos, porque hay que buscar la objetividad. Pero indudablemente uno de las dinámicas, uno de los aspectos esenciales en las relaciones internacionales que ha tenido un papel esencial en el apoyo a determinadas guerras, a determinadas acciones, como fuera la guerra del terrorismo, por ejemplo, es el control de lo que se piensa, y se ve, por ejemplo, en que las personas dicen, no, porque los rusos. Entonces hay todo un constructo que tiene que ver con el surgimiento del capitalismo que se llama eurocentrismo. El eurocentrismo lleva a la colonialidad del saber, a que nosotros somos también occidentales, pensemos cómo, veamos por ejemplo el racismo, todo eso está incluido y por supuesto tú vas creando determinados niveles de conciencia en los planes de estudio, etcétera, y en los medios de comunicación más internet. Y entonces se crea una apoyatura que hasta cierto punto le favorece y le funciona en sus acciones. Profesora, yo le agradezco que nos acompañara esta mañana, se nos acaba el tiempo para seguir conversando sobre este tema que desgraciadamente una y otra vez tendremos que traer a colación. Una cosa solamente, existen las guerras justas y sí creo que el derecho a la vida debe existir para todos, una vida decorosa, armónica, donde se conviva y aspiramos a, si logramos la unidad, la paz y otra concepción, podamos convivir. Yo no lo voy a ver, ojalá que tú lo puedas ver.
Gracias por invitarme. Le deseo muy buenos días a usted y muchísimas gracias por acompañarnos. Conversábamos con la doctora en ciencias María Elena Álvarez Acosta en nuestra revista dominical.